a hablar de lo que se ha venido señalando en los últimos días. No puede ser censurado el presidente de la República porque ya hay un proceso electoral en curso y este se podría haber alterado. Es uno de los argumentos para quienes se oponen, o mejor dicho, para quienes insisten en que el presidente Gerí debe continuar hasta julio de este año. ¿Esto es viable? ¿Es cierto esto? Queremos saberlo. Estamos con José Naupari, él es especialista en Derecho Electoral, abogado también. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz cumpleaños en primer lugar y gracias a ti por darnos el regalo de estar el día de tu cumpleaños presente en este canal. Bueno, respecto a la consulta, en primer lugar habría que recordar que el hecho de que tengamos un proceso electoral convocado no limita al Parlamento de la República para eventualmente apartar de su cargo a un presidente. ¿Por qué? Sea encargado, sea eventualmente una persona titular. Recordemos que a Martín Vizcarra Cornejo se le vaca con un proceso ya convocado, ¿no? Entonces, porque al final del día, la limitación constitucional, la única que eventualmente tendríamos es que tú no puedes disolver el Congreso en el último año. Pero respecto al presidente de la República no te dice nada. Ahora, la pregunta es, ¿este hecho generaría alguna alteración al proceso electoral? No. ¿Por qué? Porque, digamos, en primer lugar, tienes el principio de alternancia de poder, que es la Constitución la que te dice cada cuánto periodo tienen que haber elecciones y cada cuánto periodo tienes que renovar autoridades. Es la ley, no un mero decreto supremo, el que te establece qué días son las elecciones, el que te determina el cronograma electoral. Por una mera vacancia presidencial o censura, si es que dependiendo qué figura, por qué figura se decante el Congreso, no va a alterar el calendario electoral. A ver, vamos a ver por partes, ¿no? Se habla de calendario electoral. Este no se va a ver afectado, según lo que usted nos dice, porque finalmente las elecciones ya fueron convocadas y hay una fecha y eso no cambia. Exacto, no cambia y encima la fecha, digamos, viene también preestablecida en la ley orgánica, o sea, es algo que tiene que cumplir. El mero retiro del presidente no va a alterar la ley. Correcto. Presupuesto. Este ya fue asignado. Claro, el presupuesto de la actualidad está, hay algunas transferencias que están condicionadas a algunos factores, pero que eso depende mucho de en qué momento lo pidan los organismos electorales y eso también corre por cuerdas separadas. Por cuerdas separadas. No es que este presupuesto o esta partida la tiene que firmar o autorizar necesariamente el presidente. Es un tema más de disposición del MEF, pero incluso en el supuesto de ello, el hecho de que salga el señor Gerí no quiere decir que vamos a estar en la anomia de acá hasta julio. Al final del día, alguien tendría que entrar en su reemplazo, Ahora, ser el caso. La organización del proceso electoral. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República como para que esta elección se vea alterada? Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas y Policiales coadyuvan, ¿no? Coordinan, ¿no? Bajo la dirección o liderazgo de la OMP en temas de seguridad, sobre todo el tema de desplazamiento, respecto de materia electoral, ciertamente la intervención propiamente hablando del presidente tampoco es sustancialmente relevante respecto del proceso. Quizás sí, lo que podría decirse es que la persona que entre en su reemplazo podría terminar politizando aún más algunas designaciones y termines colocando a gente abiertamente relacionada con partidos políticos que están interviniendo en el proceso electoral. Pero todos son de partidos políticos, o sea, José Gerí es de Somos Perú, que está en contienda, ¿no?, en estos momentos. Claro, por eso cuando el doctor Gerí alude a que en su intervención de la semana pasada que quieren que se afecte el deber de neutralidad. Bueno, en realidad el deber de neutralidad se va a afectar independientemente de quién esté ahí, porque el deber de neutralidad rige para cualquier funcionario o servidor público. Y como bien les mencionaba mi estimada Albina, él y algunas personas de su entorno también, digamos, vienen de canteras políticas, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, que yo recuerdo, ha pedido licencia, tampoco que ha renunciado al partido PPC, que forma parte de una alianza electoral que está participando en la contienda electoral, ¿no? Tendríamos algunos altos funcionarios que o son hijos o tienen algún tipo de parentesco, si no militancia en algún partido político, que también está interviniendo en la contienda electoral, con lo cual, en realidad, el deber de neutralidad trasciende a los nombres. Es decir, legalmente el cambio de presidente no afectaría la elección del 12 de abril. Exacto, mejor dicho, imposible. Normativamente, un reemplazo del presidente no la alteraría, ¿no? Cuestión distinta sería si es que, por ejemplo, todavía no nos encontrásemos en un periodo electoral propiamente dicho o un proceso electoral convocado y surgiese el supuesto que llevase al señor Gerí.
¿No? ¿Por qué? Porque recordemos que el 115 de la Constitución te refiere que si cae la fórmula presidencial originariamente elegida, entre el presidente del Congreso que tiene que convocar elecciones. Y no te dicen qué plazo ni qué tipo de elecciones. Pero estas ya fueron convocadas, así que no hay ningún tipo de discusión o de duda, incertidumbre, y por eso es que el proceso seguiría su curso sin ningún inconveniente. ¿Qué otro hecho podría alterar el cronograma electoral, además del que nos acaba de mencionar? Bueno, lo que ocurre es que eso ya es un tema que pasaría más fundamentalmente por algún tipo de intervención o alteración en la composición de los organismos del sistema electoral. O sea, recordemos que, por ejemplo, en su momento, como ya los amigos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, abrieron la puerta a que se puedan tramitar juicios políticos contra el presidente del jurado y por extensión contra aquel miembro del jurado que venga al Ministerio Público. Imagínate que en el marco de un proceso electoral pretendan tramitar juicios políticos contra alguno de estos dos. O que la JNJ, bajo el argumento de que ambos son jueces y fiscales supremos, le inicie un procedimiento sancionador por falta grave cuando estaba en el cargo de juez supremo. Bueno, sigue siendo, pero mejor claro. Y salen dos del cargo. O por ejemplo, recordemos que el jefe nacional de la OMPE y la jefa nacional de RENEC pueden ser removidos por falta grave por la JNJ. Claro. Imagínate que en el marco de un proceso convocado les quieras tramitar un procedimiento por falta grave y sacarlos en medio de un proceso. Claro, pero porque son los directamente involucrados. Exacto. Es decir, si se produciría alguna alteración, si estuviésemos hablando de la afectación al desarrollo de sus funciones del jefe de la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, correcto, de esas tres instituciones, básicamente. Claro, porque ya del plano político sí podríamos decir, bueno, ya, si eventualmente cae el señor Gerí, imaginemos el supuesto que el Congreso quiera colocar a un candidato que forma parte ahorita de una plancha presidencial. No, le aseguro que ninguno quiere. Claro, no, pero ninguno quiere, pues todos se quieren ir a la reelección. Eso es en el sueño, en la utopía. Ahí, por ejemplo, sí podría haber algún tipo de alteración en el tablero de ajedrez electoral. Bueno, entonces, el presidente de la República nuevamente nos está diciendo algo inexacto, ¿correcto? Porque no es que a él se le cuestione porque hay un intento de afectar las elecciones del 12 de abril, o lo que nos dice el presidente del Congreso, que no se puede cambiar de presidente porque estamos en pleno proceso electoral. Claro, lo que ocurre es que ahí viene por otra narrativa, mi querida Albina, y es que ellos entiendo que lo que quieren decir es, bueno, si tú colocas a una persona de una ideología distinta a la que hoy por hoy, digamos, está en el Ejecutivo y en el Congreso, esta otra opción, digamos, ideológica, podría dar órdenes como, por ejemplo, lo que ocurrió en los últimos procesos de inamovilidad. Y como este sector cree que tienen la gracia de la gran mayoría del personal activo de las Fuerzas Armadas y policiales, una inamovilidad serían varios votos menos para ellos. Máxima si contamos ahora que tampoco hay voto digital, que está pensado en los miembros de la Fuerza. O sea, si entrase alguien en lugar de Gerí, ¿esta inamovilidad cómo se aplicaría? Eventualmente, si tú dispones que nadie salga de los cuarteles, evidentemente nadie podría votar. Si es que hay una decisión desde ese nuevo presidente. Eventualmente podrías terminar politizando desde la otra corriente ideológica los nombramientos. Y esa otra corriente ideológica sí quebrar impunemente el deber de neutralidad. Porque acá también tenemos que volver a recordar, como hemos conversado en alguna oportunidad, gracias nuevamente por ese honor, ¿no? Es que el jurado solo puede ejercer su potestad sancionadora respecto de aquellos funcionarios que son candidatos. Por lo tanto, si yo coloco todo en mi planilla en el Ejecutivo que no son candidatos, ellos podrían terminar infringiendo el deber de neutralidad y el jurado solo podría concluir que se infringió y decirle a la propia entidad que sancione. ¿Y qué pasa si quien comete la infracción es el titular de la entidad? ¿Lo vas a sancionar? Complicado, ¿no? Entonces, y creo que la narrativa... Entonces, los votos de las Fuerzas Armadas, ¿puede ser? Hay una... Y el uso asegurar el voto policial y de las Fuerzas Armadas. Y el uso político, a mi juicio, potencial que podría darse de un nuevo Ejecutivo. Ojo, como bien lo has mencionado, eso podría darse con este Ejecutivo también. Claro. Solamente que evidentemente lo que quizás ellos no quisieran es que ese uso político potencial, ¿verdad? Hay que serlo incondicional. Sí. Esté a favor de la corriente ideológica opuesta a la que por hoy... Digamos. En el caso del hoy preso Martín Vizcarra. ¿No? Estábamos, recuérdele al público, en pleno proceso electoral. ¿Cuál era la diferencia del escenario de hoy? Bueno, ciertamente a él lo vacan, si mal no recuerdo, en noviembre, fines de octubre, en noviembre más o menos. Y las elecciones eran en abril, ¿no? Ahora ya estamos casi con unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Eso sí, ciertamente, estando más cerca de un proceso electoral, ¿generaría mayor alteración? Sí, pero eso no quiere decir que se van a mover los hitos, que eventualmente se tenga que dispensar algunos deberes, por el solo, como el de neutralidad, por el solo hecho de ese cambio. Bueno, muy bien, muy claro. Gracias, José Naupabri, como siempre, especialista en Derecho Electoral. Son las 8:32. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del presidente Kerí en adelante, pero la encuesta tampoco lo favorece, ¿no? Tremendo bajón ha tenido a raíz justamente de este escándalo, cerca de 10 puntos. Ahora creo que es la primera vez que tiene más cantidad de desaprobación que aprobación.